de esta materia, mineralogía y mineralogía 1. Principalmente es que reconozcamos a los minerales en las muestras. Cuando a nosotros nos llegue una muestra de cualquier lugar, nosotros podamos por lo menos reconocer los minerales y si no sabemos qué minerales son, puede ser que nos encontremos con minerales que nunca hayamos visto, que hasta que podamos realizar un análisis químico o un análisis de mayor precisión, por lo menos poder describirlo, poder analizar las propiedades y acotar la búsqueda a un grupo más reducido de minerales. Digamos, nosotros vamos a ver en la cursada que los distintos grupos de minerales tienen distintas características, distintas propiedades. Entonces, por ejemplo, los halogenuros son blandos y mayormente los silicatos o algunos grupos de silicatos son duros. Entonces, si nosotros nos encontramos con una roca donde nosotros vemos que tenemos varios minerales y hay uno que es muy blando, no vamos a decir primero que es un tetrasilicato. No vamos a decir antes que es un haluro u otro grupo de minerales, y obviamente que conocer la procedencia de esos minerales es muy importante, porque saber de dónde viene nos ayuda muchísimo, porque por supuesto que los minerales no se encuentran todos en los mismos ambientes, ¿sí? No es lo mismo algo que nos lo traigan, que nos digan esto viene de una salina, a que nos digan esto viene de la ladera de un volcán, a que nos digan esto viene de una, no sé, de la Concagua o de acá de la Sierra de Blanco. Entonces, eso también es muy importante a la hora de describir o de tratar de reconocer los minerales que tenemos en la mano. Y por supuesto, dentro de este reconocimiento tenemos que conocer cuáles son las propiedades y las características de los minerales que nosotros vayamos a aplicar durante el conocimiento. Los minerales tienen ciertas propiedades que son de las cuales nosotros nos valemos para poder reconocerlos y además clasificarlos. Y además, otro de los objetivos de la materia también es conocer cómo son digamos, cuál es la estructura interna de los minerales y además cuáles son las aplicaciones que tienen. Conocer justamente, digamos, reconocer los distintos minerales. Digamos, los minerales, el aprovechamiento principal es se usan como materia prima para distintos tipos de industrias. Bueno, los ingenieros de minas, por supuesto que saben más de eso. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos, podamos reconocer a los minerales y además saber cuáles son sus propiedades, sus características, por ejemplo, su composición química, para si nosotros, por ejemplo, queremos utilizar un mineral como fuente de cierto elemento, podamos acceder a ese mineral. Y por supuesto que también conocer la estructura también tiene sus aplicaciones, ya que por ahí una misma sustancia, un mismo compuesto químico, que vamos a ver después que pueden tener ahora vamos a ver lo que es la estructura cristalina, puede hacer que estas propiedades puedan tener distintos aprovechamientos, como por ejemplo, más orientado a lo que son los materiales. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si nosotros utilizamos un mineral como conductor o como refractario en algún tipo de industria. Entonces ahí es importante conocer, además de la composición química, cuál es la estructura. Ahora vamos a ver más detalles sobre los minerales. Y disculpen un cachito que tengo que enchufar la computadora. En la introducción a la mineralogía vamos a ver estos distintos ítems o apartados. Primero vamos a ver la mineralogía como ciencia, una pequeña reseña histórica y las definiciones, concepto de mineral, la diferencia entre estado amorfo y estado cristalino, nomenclatura mineral,
la importancia de los minerales y el concepto de especie mineral, variedad, grupo y serie isomórfica en minerales. Bien, ¿qué es la mineralogía? La mineralogía es la ciencia o una disciplina dentro de la ciencia que estudia las sustancias cristalinas de la naturaleza, o sea, los minerales. Y de los minerales estudiamos su estructura interna, su forma y su clasificación, con la finalidad de ampliar conocimiento. Como decíamos antes, cuanto más sabemos de los minerales, cuanto más sabemos de su composición química, de su estructura cristalina, va a ser mayor el aprovechamiento que nosotros podamos hacer de esos minerales. Un mineral, por definición, es un sólido natural, homogéneo, con una composición química definida, aunque no es fija, y una distribución atómica ordenada. Luego vamos a adentrarnos vamos a analizar cada parte de esa definición. Y los cristales, bueno, el término cristal también les debe de sonar, nosotros hablamos de cristales de ciertos minerales, son cuerpos sólidos limitados naturalmente por superficies planas que constituyen la expresión exterior de un ordenamiento interno del átomos. Por ejemplo, ustedes han visto seguramente en geología general cristales de pirita. ¿Sí? Cristales de pirita realmente son cubos. Entonces, ese cristal de pirita es un cuerpo sólido que está limitado por superficies planas, que son las caras de ese cubo, y que constituye la expresión exterior de un ordenamiento interno. O sea, internamente los átomos se acomodan formando cubos, como los que vemos exteriormente. Bueno, más adelante vamos a seguir avanzando en la definición. ¿Qué decimos cuando hablamos de un sólido natural? ¿Por qué le llamamos sólido natural? Cuando hablamos de natural, distinguimos entre las sustancias que se forman por procesos naturales y sustancias que se sintetizan en el laboratorio. Hay un montón que se llaman minerales artificiales, que en realidad no son minerales, ya que hay varias sustancias que se sintetizan en un laboratorio, se crean artificialmente, conociendo cuáles son las condiciones de temperatura y presión en que cristalizan las sustancias, se pueden fabricar sólidos que luego se utilizan para distintas finalidades. Por ejemplo, ustedes saben que para cortar rocas realmente se usan discos o hilos que contienen diamantes, ¿sí? Que se llaman discos diamantados o hilos diamantados. Esos diamantes, por supuesto que podrían ser diamantes extraídos de distintos yacimientos, pero los diamantes realmente se utilizan más con una finalidad gemológica, ¿sí? Como piedras preciosas, y no para la industria. Entonces, en realidad, los diamantes que se utilizan en las sierras para cortar rocas son diamantes sintéticos, que no son minerales en realidad. Y estos diamantes, además, muchas veces se los llama así, pero no tienen, o sea, puede ser que tengan la misma composición química, es decir, que se trate de carbono, ¿sí? Saben que el diamante es carbono, digamos, su composición química es carbono, y puede ser que o se sintetice artificialmente este carbono, o muchas veces se le llama diamante, pero en realidad están hechos de otros elementos químicos que no son el carbono. Y en realidad no es un diamante estrictamente como nosotros lo encontramos en la naturaleza. Entonces, ahí sería la diferencia entre algo natural y algo artificial. Pero otra palabra que dice ahí que es un sólido. Entonces, nosotros, ¿a qué nos referimos que es una sustancia sólida? Los sólidos son los que, si podría decir, a temperatura ambiente, los átomos se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas que hacen que tengan forma por sí solos. Por ejemplo, nosotros si lo diferenciamos de los fluidos por definición son los que no tienen forma, sino que la forma depende del recipiente que los contiene, ¿sí?
el agua no tiene forma, o sea, el agua fluye y la forma que adquiere es la del recipiente donde estamos, lo mismo los gases. En cambio, los sólidos no. Los sólidos, digamos, a condiciones normales de presión y temperatura, tienen una forma, ¿sí? Una forma definida, y esa forma está dada por la atracción que tienen los átomos que componen esa sustancia. Obviamente que tenemos excepciones que las vamos a ver después, porque hay sólidos que no son minerales. Cuando hablamos de que un sólido que es homogéneo, estamos pensando que es una sustancia sólida que no la podemos subdividir físicamente en componentes químicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un mineral, que seguramente lo conocen en biología en general, que es la calcita, que es carbonato de calcio. En este carbonato de calcio nosotros tenemos calcio, tenemos carbono y tenemos oxígeno. Si nosotros subdividimos físicamente, por ejemplo, tenemos un cristal de calcita y lo partimos con un martillo, no se va a separar en carbono, en oxígeno, en calcio, no, se va a subdividir en pequeñas partículas de carbonato de calcio. La única forma que se separen en sus componentes químicos sería, no sé, directamente destruirlo a escala tan pequeña donde logremos separar los átomos, lo cual es muy difícil. Los gases y los líquidos, entonces, por lo que dijimos antes, quedan excluidos de la definición de minerales. Por lo tanto, el agua líquida, que no es un sólido homogéneo, no es un mineral. Pero el hielo sí, porque el hielo es agua en estado sólido y tiene una estructura, que eso lo vamos a ver después. Y el mercurio tampoco, porque a temperatura ambiente es líquido, entonces tampoco entra en la definición de mineral. Cuando hablamos de una composición química definida, esto quiere decir que puede expresarse mediante una fórmula química definida. Por ejemplo, el cuarzo es un dióxido de silicio. Y esa es la fórmula del mineral. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no decimos que se especifica, pero no es fija? ¿Por qué? Porque realmente las composiciones no son exactas. ¿Por qué? Porque los átomos que componen los minerales, ¿sí? Los minerales, bueno, no lo dijimos, pero están formados por átomos de distintos elementos. Entonces, muchas veces en las fórmulas de los minerales podemos tener reemplazos o sustituciones entre distintos elementos químicos. Entonces, por ejemplo, la dolomita es un carbonato doble de calcio y de magnesio. Pero no es siempre, o sea, una dolomita pura sí va a ser un carbonato doble de calcio y magnesio. Que, por ejemplo, las sustancias puras es más fácil de crear en un laboratorio. En este caso ya no sería en un mineral. Pero naturalmente, como los minerales se forman a partir de procesos geológicos, donde los distintos fluidos o los distintos, digamos, los procesos que originan a esos minerales no son siempre fijos. Y depende también de los distintos minerales. Entonces, por ejemplo, la dolomita puede tener hierro y manganeso que reemplazan al magnesio en la estructura cristalina de la dolomita. Entonces, nosotros, para expresar en realidad la composición química de la dolomita, la vamos a escribir como, si vemos que es un carbonato doble de calcio y magnesio, con una proporción de un átomo de calcio y un átomo de magnesio por una entidad, una molécula de carbonato, por dos carbonatos, podemos escribir la fórmula como calcio, luego entre paréntesis, cuando hablamos de distintos elementos que se reemplazan, los ponemos en paréntesis, magnesio, manganeso y hierro, y dos partículas o dos moléculas de carbonato. Entonces, a eso nos referimos con composición química definida, pero no fija.
Luego, cuando hablamos de una disposición atómica ordenada, lo que queremos decir es que hay una existencia estructural de un entramado de átomos que están ordenados según un modelo geométrico regular, que le confiere el carácter cristalino a los minerales. Ahí vamos a la definición de cristal. Las sustancias o los sólidos cristalinos son los que tienen una forma geométrica donde, digamos, los átomos se ordenan siguiendo una estructura, un modelo geométrico que es regular. Entonces, cuando los átomos se unen para formar esos minerales, o esos cristales tienen una estructura interna mínima, que se llama celda unidad, que se va repitiendo infinitamente y que entonces cuando a medida que el mineral va creciendo, si el mineral tiene un tamaño lo suficientemente grande para que nosotros lo veamos a simple vista y crece sin ningún tipo de límite externo, nosotros finalmente vamos a poder observar un cristal que va a ser un reflejo exacto de la estructura interna que tienen los átomos, del ordenamiento interno que tienen los átomos en esa sustancia cristalina. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer a mitad de año un experimento de crecimiento de cristales. Entonces ustedes van a tener que armar una solución que va a poder ser de agua y azúcar o de agua y sal, y van a tener que dejarlo reposar hasta que la solución, vamos a ver las distintas formas que hay de generar minerales, pero una es que se precipite o se sobresature una solución. Entonces, en esos casos va a empezar a formarse un sólido. Entonces, ustedes al cabo de cierto tiempo, de acuerdo a las características de la solución con la que están trabajando, van a poder observar cristales que los van a poder ver a simple vista y que van a ser el reflejo de ese ordenamiento interno de los minerales. Ahora, hay sólidos que no son cristalinos. O sea, volviendo a lo que hablamos antes, hay sólidos que, digamos, si bien a temperatura ambiente son sólidos, no son cristalinos. Por ejemplo, el vidrio. ¿Esto a qué se debe? A que hay sustancias que, por cambios bruscos en la temperatura, pueden llegar a enfriarse, a solidificarse, pero no a cristalizar. Entonces, por ejemplo, el vidrio, a esto se lo llaman líquidos sobreenfriados, como líneas en forma general. Entonces, por ejemplo, el vidrio, vamos al vidrio volcánico. El vidrio volcánico, ustedes saben que se forma a partir de lava, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el interior de la corteza, tenemos roca fundida, que se llama magma, muy en general, ¿no? Entonces, cuando ese magma sale a la superficie, sale en forma de lava. Entonces, cuando algunos cristales, digamos, a partir de esa lava, van a formarse cristales, ¿sí? Que van a ser minerales que estén dentro de esa lava. Pero aparte de esa lava, cuando por el cambio de temperatura, imagínense que esa lava tiene capaz que 800 grados, y sale a la superficie donde hay 20 grados o menos. Ese shock térmico hace que esa lava se enfríe muy rápido. Entonces se enfría, pero no le da tiempo a que los minerales se formen, es decir, a que haya un proceso de cristalización de esa lava. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es vidrio volcánico, que por supuesto que va a ser sólido en temperatura ambiente, pero no va a tener un ordenamiento cristalino interno. Entonces, eso no va a ser un mineral. Entonces, a esos sólidos amorfos o a otras sustancias como el agua líquida o el mercurio, que el mercurio como elemento es líquido a temperatura, es líquido en condiciones normales de temperatura, se los llama mineraloides, ¿sí? Algunos también llaman mineraloides a estas sustancias artificiales y estos diamantes sintéticos, digamos. Mineraloides serían todas las sustancias que parecen minerales, pero no cumplen con alguna de las características de los que requieren para ser un mineral. Por ejemplo, el vidrio volcánico no tiene un ordenamiento
no tiene un ordenamiento atómico interno. Entonces no es un mineral, es un mineraloide. Lo mismo el agua y el mercurio son líquidos en temperatura ambiente, no son sólidos. ¿Son naturales? Sí. ¿Tienen una composición química definida? Sí. Pero no son sólidos en temperatura ambiente. Entonces no son minerales. Y otra de las características de la definición es que son inorgánicos. ¿Sí? Normalmente los procesos geológicos son procesos inorgánicos, o sea que no están relacionados no están asociados a la vida o a los procesos biológicos. Sin embargo, hay algunos minerales que sí están asociados a procesos biológicos o asistidos por procesos biológicos y que realmente nosotros los consideramos dentro de la definición de minerales. Por ejemplo, el carbonato de calcio es un mineral que se lo podemos encontrar en las conchillas de los moluscos, ya que tanto el caparazón de la ostra como la perla están formados por aragonito. El aragonito o aragonita es un mineral que es carbonato de calcio, igual que la calcita, pero que tiene otra estructura cristalina. Entonces, cuando se hacen un análisis de estas conchillas, ¿sí? Van a ver que efectivamente están formados por cristales de aragonito, que tienen ese ordenamiento interno, igual que un aragonito que se forma por un proceso inorgánico. Entonces, realmente a estos compuestos, que en realidad esa precipitación es generada por un animal, eh, la consideramos igualmente dentro de la definición de mineral. No lo consideramos como mineraloide. Pero bueno, hay un montón de organismos vivos que, que sintetizan minerales. Por ejemplo, hay algunas plantas que tienen nódulos de sílice, o sea, de dióxido de silicio, y que muchas veces incluso se utilizan quedan preservadas en el registro fósil. Por ejemplo, estos se llaman fitolitos. Entonces, bueno, hay como controversias o se discute entre si estos fitolitos son minerales o no son minerales, pero bueno, en este caso, por ejemplo, no son minerales. ¿Por qué? Porque además esos fitolitos no es cuarzo, o sea, no tiene una estructura cristalina, simplemente son nódulos de sílice. Sería más como una silicia amorfa, algo más como un mineraloide. Pero bueno, en este caso las conchillas las incluimos dentro de la definición de mineral. Entonces ahora vamos a pasar, luego de entender qué es un mineral, a cómo fue evolucionando el estudio de la mineralogía a lo largo del tiempo. La primera persona en realizar un trabajo o un tratado sobre mineralogía fue el filósofo griego Theophrastus, que vivió entre 360 y 386 a.C., discípulo de Aristóteles. Y él fue el primero que habló sobre mineralogía y lo dejó asentado en un trabajo escrito. Mucho tiempo más tarde, 3 siglos más tarde, el escritor romano Cayo Plinio II, estamos después de Cristo, publicó su obra Historia Natural, donde él sentó las bases para el estudio de la mineralogía. Pero el primer gran tratado más importante que consideramos en el estudio de la mineralogía es el libro que se llama De Re Metallica, que fue publicado en el 1556 por el médico alemán Georgius Agricola o Georgius Bauer, donde en este libro incluyó la primera recopilación de minerales. Entonces, este libro fue importantísimo para digamos, el desarrollo de la mineralogía como disciplina científica, ya que había una organización del estudio de los minerales, donde se recopilaron, se clasificaron, se describe cómo se estudiaron, y además, por supuesto que el fin de este libro era aplicarlo para conocimientos mineros, ¿sí? La mineralogía, cuando se empieza a estudiar, se estudia porque los minerales
se utilizaban principalmente como fuente de metales. Los metales que se utilizaban para herramientas, para construcción, para incluso artefactos de guerra o de pelea, durante, en este caso, la Edad Media. Entonces, el estudio de la mineralogía comienza por la minería, ¿sí? Y bueno, justo, digamos, el primer tratado principal donde se empieza a difundir la mineralogía como una disciplina científica es en este libro de Remetal. Luego, en 1669, Nicolás Steno, contribuyó al desarrollo de la cristalografía, es decir, el estudio de los cristales, o en realidad la representación de los cristales, que es cristalografía, no cristalología. La cristalografía sería la representación de los minerales. Estudiando los cristales de cuarzo. Y en los que observan estos cristales de cuarzo, fíjense los que se ven en la imagen, donde se ven bien las caras de esos cristales, observó que los ángulos entre las caras correspondientes eran constantes. Entonces, a partir de eso, elaboró la que se denominó la ley de Steno, que se refiere a esto, los ángulos entre las caras correspondientes eran constantes. Luego, científicos años más tarde, Carayot inventó el goniómetro de contacto para medir los ángulos interfaciales de un cristal. Fíjense que ahí lo que tienen es un cristal, que diría que es degradante, o de una sustancia, bueno, capaz no es degradante. Pero bueno, ahí lo que hacen es tienen apoyado, tienen es como un transportador, al cual está unido a través de un tornillo, con una vara, y se apoya el cristal de manera de poder medir los distintos ángulos que posee ese cristal. Entonces, en el transportador que tienen aquí abajo, esto por supuesto está graduado, entonces ustedes acá pueden medir los ángulos, ¿sí? En realidad acá tenemos este ángulo pequeño, agudo, y pueden de esa forma medir todos los distintos ángulos interfaciales, son ángulos entre las distintas caras. ¿Sí? Por ejemplo, tienen esta cara arriba y esta cara que está costadita. Entonces, ustedes podrían medir este ángulo entre estas dos caras. Podrían medir ángulo entre esta cara y esta. Y así acomodando el cristal en el goniómetro de manera de poder medir todos los ángulos. Luego, el científico René Hauy, en 1784, demostró que los cristales están constituidos por acumulación de pequeños bloques idénticos, que denominó moléculas integrales. Y más tarde, en 1801, desarrolló la teoría de los índices racionales para las caras de un cristal. Luego un poquito más adelante, vamos a ver a qué se refiere con esos índices racionales. Entonces, en lo que dice, fíjense que él arma estas formas. Por ejemplo, hay uno que parece un cubo con una pirámide arriba de una cara y una pirámide que sale de una cara de costado, ¿sí? Esta otra cara, y probablemente salga una pirámide de este lado, y que fueron constituidos por la acumulación de estos pequeñitos bloques idénticos. Fíjense que cada uno de esos bloquecitos son cubitos. Entonces, esta forma de elaborar a partir de los distintos cubitos. Luego, en 1809, Wollaston inventó el poliómetro de reflexión. Entonces, por este poliómetro permitió una exactitud mucho mayor y medidas más precisas de las posiciones de las caras de los cristales, más que la del poliómetro de contacto. Sin embargo, el poliómetro de contacto sirvió para suministrar datos muy importantes para el estudio de la simetría cristalina. Entonces, a través del estudio de medir los ángulos interfaciales con los goniómetros, pudieron determinar exactamente cuáles eran los ángulos entre las distintas caras para los distintos tipos de minerales. Estos ángulos son constantes, o sea, ¿por qué? Como la estructura interna, por ejemplo, pensemos en el cuarzo, que es dióxido de silicio. Cuando cristaliza,
Nosotros por ahí externamente podemos tener distintos tipos de cristales, pero si nosotros medimos esos ángulos interfaciales, van a ser siempre los mismos, porque la sustancia es la misma. Entonces, a través del estudio de esta simetría, podemos determinar exactamente los valores de los distintos ángulos y asignarlos para cada mineral y por ende brindar información precisa y exacta para cada uno de los distintos tipos de minerales. Y así entonces aumentar el conocimiento de los mismos. Luego, en 1850, von Grove es el primero que adopta sistemas químicos de clasificación, agrupando los minerales en 10 clases. Esta clasificación se fue modificando hasta llegar a la más utilizada hoy, que es la de Strunz, que es otro geólogo alemán. Strunz divide los minerales en 9 clases, que atienden a criterios cristaloquímicos y estructurales. Es decir, que la composición química de los minerales es clave para poder clasificarlos. Está viendo si aparecía la profe. Ya que justamente los distintos tipos de características o propiedades que tengan los minerales van a depender en gran parte de la composición química y de cómo son las estructuras cristalinas, es decir, de cómo se unen esos cristales. A eso nos referimos con criterios cristaloquímicos, es decir, de los cristales que se forman a partir de las distintas sustancias químicas y de cuáles son las estructuras que forman esos objetos. Y luego Dana elaboró otra clasificación que es muy parecida a la de Strunz, pero con algunas diferencias. Y las 9 clases que determinó Strunz fueron la 1, que son los elementos nativos, es decir, los elementos que no se combinan con otros, sino que son elementos en su estado de oxidación cero, digamos, como por ejemplo que pueden ser metálicos o no metálicos. Por ejemplo, el oro, el cobre, la plata son metálicos. Y luego tenemos dentro de los no metálicos, tenemos el carbono, que el carbono tiene dos formas, que son el diamante y el grafito. El grafito son los lápices con los que nosotros escribimos, y el azufre. Luego tenemos los sulfuros, que son los minerales cuyo anión, y además, otra cosa que es que las clasificaciones, aparte de los elementos nativos, siempre se basan en los aniones. Es decir, o sea, ¿se acuerdan que nosotros tenemos cationes, que son los iones que están cargados positivamente, y los aniones, que son los que están cargados negativamente? Entonces nosotros a los minerales los clasificamos por los distintos aniones. Entonces en los sulfuros, el anión es el sulfuro, es decir, el azufre en estado de oxidación -2. Y acá vienen acompañados de otros aniones, como pueden tener arseniuros, antimoniuros, telururos, es decir, otros elementos que también están en estado de oxidación -2 o -3. Luego tenemos a los halogenuros, que son cuando tenemos a los halógenos como flúor, cloro, bromo o yodo, en estado de oxidación -1. Entonces tenemos fluoruros, fluoruros, bromuros e ioduros. Luego tenemos los óxidos e hidróxidos, es decir, que son los metales que se combinan con el anión oxígeno, con el anión óxido, que es el oxígeno en estado de oxidación -2, y con hidróxido, es decir, son los que, cuando tenemos dos elementos unidos al grupo oxidrilo o hidroxilo, que es el oxígeno unido a un hidrógeno. Luego tenemos nitratos, carbonatos y boratos, ¿sí? Donde en este caso tenemos oxoaniones, es decir, elementos unidos con el anión oxígeno, con el anión óxido. En el caso de los nitratos, es el nitrógeno unido al oxígeno, carbonato, donde tenemos al carbono unido al oxígeno, y boratos, donde tenemos al boro unido con el oxígeno. En otras clasificaciones, los boratos se los considera aparte, porque los boratos tienen una propiedad que vamos a ver más adelante,
y ahora les explico por qué. Luego, en el grupo 6 tenemos los sulfatos, los cromatos, molibdatos y wolframatos, que son los grupos aniónicos donde el oxígeno se une con el azufre, en el caso de los sulfatos. Pero en este caso, en los sulfuros, el azufre está con esta oxidación -2. En cambio, en los sulfatos, el azufre está presente como azufre +6 y se une a 4 átomos de oxígeno, formando el anión sulfato. En este caso, todos tienen esta oxidación +6. Entonces tenemos sulfatos, donde es azufre, cromatos, donde el elemento es cromo, molibdatos, donde el elemento es el molibdeno, y wolframatos, donde el elemento es el wolframio o tungsteno. Luego tenemos el grupo 7, que son los fosfatos, los arseniatos y los vanadatos, donde en los fosfatos tenemos el elemento que se une, que está presente en este anión, que es el fósforo. Luego tenemos los arseniatos, donde tenemos el arsénico, y en los vanadatos tenemos el vanadio. En este caso, el catión, digamos, que se une a este, digamos, el catión que está presente dentro de ese oxonión, tiene una carga +5, ya que es fósforo +5, arsénico en esta oxidación +5, o vanadio en esta oxidación +5, que al combinarse con el oxígeno da lugar a estos grupos de aniones, fosfatos, arseniatos y vanadios. El grupo 8 es muy importante y son los silicatos. Los silicatos se forman cuando tenemos al catión silicio +4 que se une con 4 oxígenos. Y este anión tiene 4 cargas negativas. Entonces, la unión, estos silicatos, lo vamos a ver más adelante, tienen una estructura que se llama tetraedro. Un tetraedro es una forma geométrica que tiene 4 vértices. Entonces, el silicato está formado por un catión silicio +4 que está rodeado por 4 oxígenos que forman esta estructura que se llama tetraedro. Entonces, de acuerdo a las uniones entre los distintos tetraedros, se dice que se polimerizan. Estos silicatos entonces forman distintas redes estructurales de esos aniones que dan lugar a distintas subclases. Tenemos silicatos aislados, dos silicatos unidos, digamos, dos tetraedros unidos, tetraedros aislados, tetraedros que forman círculos, tetraedros que forman cadenas, tetraedros que forman láminas y tetraedros que forman estructuras tridimensionales. Entonces, esta forma que tienen los silicatos de unirse en distintas subclases está dada por esa característica que se polimeriza. Y lo que se encontró luego es que los boratos, ¿sí? Volvemos a la clase 5, que los boratos también tienen esta polimerización como la que tienen los silicatos. ¿Sí? Los silicatos los clasificamos como nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos. Ya vamos a ver por qué. Y se encontró que los boratos también forman mesoboratos, cicloboratos, inoboratos. Entonces, eso hizo que algunos científicos consideran los boratos como una clase aparte. ¿Sí? No está dentro de la clase con los nitratos y con los carbonos. Y finalmente, tenemos a las sustancias orgánicas, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, veíamos a estas calcitas, estas aragonitas, se forman por precipitación biogénica, o sustancias como el carbón, por ejemplo, que se forma a partir de residuos orgánicos, pero que luego ese carbón no tiene una estructura en realidad cristalina, pero se van depurando las distintas sustancias orgánicas, quedando finalmente solo carbón. Es decir, el carbón es formado solo por el elemento carbono, pero su origen es orgánico. Luego, en 1815, en realidad luego no, porque lo que es antes de lo que dije es anterior, el naturalista Frances Cordier desarrolló el método de inversión al observar por primera vez fragmentos minerales triturados a través de un microscopio.
Es decir, el microscopio trituró minerales, los sumergió en un líquido y eso lo llevó al microscopio, ¿sí? Y lo observó. Entonces, y este método es muy importante para el estudio mineral. Y cuando se incrementó la utilidad del microscopio, cuando se inventó un dispositivo que permitiera polarizar la luz. Entonces, la polarización de la luz quiere decir que la luz normalmente es, digamos, la vibración de la luz o la radiación es esférica. Si ustedes tienen una fuente de luz, la luz sale irradiada en todas las direcciones. Pero para los estudios minerales se sabe que lo mejor es a la luz condensarla en un plano. Entonces, la luz concentrada, digamos, o que vibre solo en un plano, se denomina luz polarizada. Entonces, cuando se encontraron formas de polarizar a la luz y utilizar esa luz en los microscopios donde se estudiaban los minerales, fue realmente un avance muy importante. Y el que creó ese dispositivo de polarización fue William Nicol, que de hecho a esos, digamos, son cristales en realidad que se utilizan para polarizar, se llaman prismas de Nicol, en honor a Nicol, que fue el que los creó. Ahora, hay un descubrimiento que es muy importante en la historia de la mineralogía, que hay todo un trabajo práctico que está desarrollado en base a eso, que es, digamos, el que descubrió que eso fue Max von Laue, y fue que los cristales pueden difractar los rayos X. O sea que la difracción es la separación de un rayo. En este caso, él lo que hizo fue irradiar un cristal con rayos X. Lo que encontró fue que estos rayos se bifurcan cuando son impactados por un mineral. ¿Y esto es por qué es? Porque justamente este ordenamiento atómico que poseen los minerales, esta separación ordenada, obviamente que es en órdenes espaciales muy pequeños, ¿sí? Las separaciones, por ejemplo, ahora no tenemos ninguna imagen de una estructura cristalina, pero por ejemplo, imagínense una estructura, que la van a ver hasta el hartazgo, de cloruro de sodio. Tenemos capas de cloruros y capas de sodio. Entre esas capas hay una distancia que es fija, ¿sí? Porque esa distancia está dada por la estructura cristalina de ese mineral. Y la difracción de los rayos X se produce a ese tipo a ese grado de escalas, o sea, escalas muy pequeñas. Entonces, estudiar la difracción de los rayos X a través de los minerales permitió cuantificar cuáles eran esos espacios tan pequeños que había entre las distintas capas de las estructuras cristalinas. Entonces, en 1914, los hermanos Bragg, valiéndose del experimento del agua, pudieron determinar la estructura cristalina de un cristal estudiando los patrones de difracción que se generaban al impactar un cristal con rayos X. Entonces, al poder conectar estos equipos de difracción modernos a una computadora, permitieron realizar una determinación rápida de cómo es la estructura de un cristal. Y esto fue un avance científico importantísimo para el desarrollo de la mineralogía, de la cristalografía y además del estudio de sustancias, de todo tipo de sustancias. Porque por supuesto que la cristalografía se aplicó no solo a minerales, sino también a elementos materiales como cerámicos o incluso hasta a sustancias orgánicas, como por ejemplo algunos medicamentos, proteínas. Entonces, conocer cuál era la estructura cristalina de ciertas sustancias, aunque no fueran minerales, permitió poder entender cómo era su estructura, cómo
cómo reaccionan ante distintos agentes disolutivos, y bueno, obviamente que permitió conocer mejor y poder aprovecharlos. Y por último, en 1960 se creó la microsonda electrónica. La microsonda electrónica es muy importante, lo utilizamos muchísimo en los estudios geológicos, porque lo que hacemos es, con los preparados con los que nosotros observamos las rocas y los minerales al microscopio, lo podemos llevar a este aparato y lo que hacemos es impactar un haz de electrones sobre la muestra. Entonces, en ese impacto lo que hace es que si nosotros estamos observando un mineral y hacemos que impacte en un punto de ese mineral este haz de electrones, de acuerdo a las distintas emisiones y absorciones que se producen a nivel atómico sobre ese mineral, nos va a decir qué elementos tenemos nosotros presentes en ese mineral. Y poder cuantificar, o sea, no solo saber qué elementos tenemos, sino cuántos tenemos de cada uno. Entonces nosotros a través de los estudios de microsonda electrónica podemos calcular la fórmula química específica para ese mineral que estamos observando. Entonces justamente, ¿se acuerdan que dijimos que las fórmulas químicas de los minerales no son fijas, sino que son variables? Por ejemplo, vimos el ejemplo de la dolomita, que puede tener hierro, manganeso hierro y manganeso reemplazando al magnesio. Y esas variaciones en la composición química generalmente responden a distintos procesos geológicos. Por ejemplo, si un cristal tenga más magnesio, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la dolomita, más magnesio, más hierro, más manganeso, quiere decir que cuando ese mineral se formó a partir de un fluido, ese fluido era más rico o en magnesio, o en manganeso, o en hierro. Entonces, conocer la composición química específica de los minerales nos permite determinar cuál fue entender mejor el proceso geológico que formó a ese mineral. Y también para todos los tipos de rocas, cuando nosotros estudiamos, por supuesto, los minerales que componen esas rocas, los estudios de microsonda son muy importantes porque nos reflejan cuáles fueron los procesos que actuaron en la formación de esos minerales. Y por ende, poder conocer también cuál fue la historia de crecimiento y, por ejemplo, también para estudiar un yacimiento mineral, por ejemplo, saber la composición química precisa de los minerales nos permite entender cuáles fueron los fluidos que precipitaron a esos minerales y cómo fue todo el proceso de mineralización y poder entender mejor cómo es la geología de ese yacimiento y justamente poder también mejorar las formas tanto de exploración como de explotación. Así que bueno, por ahora cortamos acá. Estas serían las primeras partes de la mineralogía. Descansamos 5 minutitos y ahí vuelvan y yo les aviso si seguimos o si ya dejamos acá. Pero bueno, por ahora despejemos